Netflix añadió discretamente una colección de clásicos extremadamente raros, cada uno una poderosa instantánea de una era pasada del cine. Estas películas moldearon géneros, influyeron en generaciones y definieron movimientos enteros, pero se deslizaron en la plataforma sin bombo ni platillo. Hoy descubrimos 12 obras maestras ocultas restauradas para ver por tiempo limitado y demasiado importantes para perderse. Número 12. Blanca Navidad, 1954. Blanca Navidad llega a Netflix como un tesoro enterrado, por fin rescatado de un cúmulo de nieve de las olvidadas bóvedas de estudio. No es solo un musical, es un singular sueño tecnicolor forjado en una era de Hollywood que creía que el espectáculo podía curar las heridas de una nación agotada. Cuando Netflix añadió discretamente esta película, pocos se percataron al principio, pero para los verdaderos amantes del cine clásico esto representa un regreso monumental. Blanca Navidad es atesorada no solo por sus canciones, sino por su asombrosa artesanía, su audaz puesta en escena y esa sinceridad de antaño que las películas modernas rara vez se atreven a tocar. La historia sigue a dos artistas que se unen a un dúo de hermanas y viajan a un albergue en Vermont que está en decadencia. Pero lo que le da a la película su extraño encanto magnético es cómo equilibra el espectáculo con la emoción. Debajo de los grandes escenarios y los brillantes números de baile se esconde un tono melancólico nacido de la incertidumbre de la posguerra. Bing Crosby actúa con su familiar y cálida presencia, mientras Rosemary Clooney nos regala una voz que se siente como terciopelo contra el aire invernal. Muchos olvidan que esta fue la primera película jamás rodada en VistaVision, un formato de pantalla ancha pionero que lograba una claridad visual verdaderamente deslumbrante. La nitidez, el vibrante color y la impresionante profundidad se combinan para dar vida a imágenes que aún hoy resplandecen en nuestras pantallas modernas. Verla hoy es como quitarle el polvo a una antigua cápsula del tiempo y descubrir el palpitante corazón de una era cinematográfica completamente diferente. Netflix rara vez incorpora musicales clásicos de esta magnitud y rareza. Eso convierte a White Christmas en una película imprescindible, antes de que los cambios de licencia la eliminen de nuevo. Si quieres revivir un momento en que Hollywood creía ciegamente en la creación de sueños, esta es una pieza de historia cinematográfica que no te puedes perder. Número 11. Los Profesionales, 1966. Los Profesionales llega a Netflix sin bombos ni platillos, pero su llegada es un terremoto silencioso para los fans de los westerns americanos más rudos. Esta es una aventura robusta y de ritmo trepidante, forjada en una época donde los paisajes eran vastos, los tiroteos deliberados y el honor importaba más que la supervivencia. Richard Brooks dirige con un control feroz que le otorga a la película una tensión que muy pocos westerns modernos pueden igualar. La trama sigue a un equipo de especialistas contratados para el rescate de una mujer secuestrada en el implacable desierto. Pero, bajo esta sencilla y directa premisa, yace una historia sobre lealtad, traición y las complejas áreas grises morales que forjaron la frontera americana. Cada miembro del grupo lleva sus propias cicatrices y motivaciones, y la película desentraña estos hilos con paciencia y precisión. Burt Lancaster aporta arrogancia y coraje. Liam Marvin trae un peligro silencioso. Jack Palance se roba las escenas como un luchador rebelde cuya causa puede o no ser noble. Lo que hace que Los Profesionales sea rara es su mezcla de narración clásica con realismo crudo. Se sitúa entre los westerns románticos de los años 50 y los westerns revisionistas violentos que explotaron en los años 70. Es a la vez anticuado y atrevido, es pulido pero crudo. Sus escenas de acción se basan en acrobacias físicas, explosiones reales y un terreno desértico hostil, en lugar de trucos digitales modernos. Netflix rara vez nos ofrece westerns de esta envergadura. Cuando aparece uno, hay que saber aprovechar la oportunidad. Los Profesionales no es solo un clásico perdido, sino que también es un recordatorio de lo poderoso y elemental que el género western puede llegar a ser cuando se crea con verdadera ambición y una profunda complejidad moral. Mírala antes de que desaparezca de nuevo en las tormentas de polvo de la constante rotación del streaming. Número 10. Bonnie y Clyde, 1967. Bonnie y Clyde es una de las películas más importantes que se han añadido discretamente a Netflix, porque marcó el momento en que Hollywood derribó sus viejas reglas y se adentró en una nueva revolución cinematográfica. Cuando esta película se estrenó, impactó a críticos, audiencias y estudios con su violencia brutal, su atrevida sexualidad y su narrativa radical. Ahora, redescubierta por una nueva generación, sigue siendo un rayo en una botella. Warren Beatty y Faye Dunaway nos ofrecen actuaciones icónicas llenas de glamour, peligro y una rebelión juvenil inquieta y sin límites. Ellos capturan el espíritu de dos forajidos de la era de la Gran Depresión que se convirtieron en héroes populares y verdaderos símbolos de desafío. Sin embargo, la película es mucho más que un simple relato criminal biográfico. Es un punto de inflexión cultural. Su estilo de edición, su enfoque directo hacia la violencia y su negativa a glorificar o condenar a sus personajes contribuyeron a encender lo que se conoció como el nuevo Hollywood. La película fusiona belleza y brutalidad con una confianza intrépida. Las escenas se despliegan como viejas fotografías arrancadas de una revista olvidada. La violencia se escenifica con un realismo asombroso. El romance palpita con una fatalidad predestinada. Arthur Penn dirige con una audacia que reescribió el lenguaje del cine americano. Netflix añadiendo esto. Air Server Free Eaters.
Bonnie y Clyde sin una publicidad ostentosa resulta casi poético. Refleja a la perfección cómo la propia película, en su momento, se coló en los cines y detonó con una fuerza inusitada. Para aquellos espectadores que desean comprender por qué el cine experimentó un cambio tan radical a finales de los años 60, este es, sin duda, el punto de partida esencial e ineludible. Antes de que vuelva a desaparecer, cárgala, dale al play y sé testigo de esta icónica película de forajidos que reescribió por completo la historia de Hollywood. Número 9. 12 del Patíbulo del año 1967. Que 12 del Patíbulo haya llegado de forma discreta a Netflix se siente como un verdadero regalo secreto para todos aquellos que aman las épicas bélicas audaces y potentes de la década más rebelde y transgresora de Hollywood. Esta no es solo una película bélica clásica, es un experimento salvaje y sumamente peligroso que, sobre el papel, jamás debió haber funcionado, pero que, de algún modo, se transformó en una de las películas de acción más influyentes que se hayan hecho. Su energía es pura y visceral, su humor es sombrío y su violencia se percibe sorprendentemente moderna, incluso en la actualidad. La historia sigue a un grupo de prisioneros militares a quienes se les ofrece un trato brutal. Entrenarán para una misión suicida tras las líneas enemigas y si sobreviven, se ganarán su libertad. Lo que se desarrolla es una comedia de campamento, un colapso psicológico y un thriller de infiltración explosivo. La película se niega a edulcorar la guerra. En cambio, se sumerge en el caos, el resentimiento, el trauma y la extraña hermandad que se forma cuando los marginados son empujados a circunstancias imposibles. Lee Marvin se adueña de la pantalla con una autoridad fría que hierve a fuego lento, mientras que un reparto de actores de primera línea, incluyendo a Jim Brown, Charles Bronson y Telly Savalas, brinda interpretaciones ásperas, llenas de carácter y absolutamente inolvidables. Las secuencias de entrenamiento tienen un extraño ritmo cómico, pero bajo el humor subyace una tensión latente. Cuando la misión final hace su aparición, el tono se transforma en una carnicería a gran escala, exhibida con una intensidad verdaderamente innovadora. La película Los 12 del Patíbulo sigue siendo una rareza, porque se encuentra en una encrucijada crucial en la historia del cine. Demasiado violenta para ser una película de guerra de estudio tradicional, pero demasiado pulcra para ser una rebelión clandestina, representa la transición de Hollywood hacia el estilo más oscuro y realista de la década de los 70. El que Netflix la haya añadido en silencio es una oportunidad de ver el momento en que el cine de guerra se hizo más crudo y dejó de pretender. Mírala antes de que las licencias la hagan desaparecer de nuevo. Número 8. Harry el Sucio, 1971. Que Harry el Sucio llegue a Netflix sin bombo es casi irónico, porque esta película forjó uno de los personajes más brillantes y con más carácter del cine estadounidense. Cuando Clint Eastwood asumió el papel del inspector Harry Callahan, redefinió por completo el género de thriller policial. Calles oscuras, una violencia implacable y una ambigüedad moral se convirtieron de repente en el nuevo lenguaje cinematográfico de los dramas policiales. El poder de la película reside en su sencillez. Un francotirador despiadado aterroriza San Francisco y Harry Callahan lo persigue con una furia fría e implacable. Pero la verdadera historia no es la persecución, es el choque entre la justicia y la venganza y la incómoda pregunta de hasta dónde una sociedad está dispuesta a dejar llegar a sus protectores. Eastwood interpreta a Harry como una tormenta contenida dentro de un hombre, alguien forjado por la violencia y harto de las lagunas legales que permiten a los asesinos quedar libres. Estrenada en una era de creciente criminalidad y agitación política, Harry el Sucio se convirtió en un campo de batalla cultural. Algunos vieron a Harry como un héroe, otros lo vieron como una advertencia. Ese debate aún se enciende hoy, demostrando cuán profundamente la película aborda el miedo, la frustración y la moralidad humana. Que Netflix incluya esta película ofrece a los espectadores modernos la oportunidad de revisar el thriller que redefinió la dureza y la controversia. Es raro porque pocas películas comerciales se atrevieron a explorar estos temas tan directamente y con tanta fuerza cinematográfica. Dirty Harry no es solo una película, es un cambio sísmico en la narrativa estadounidense, y su regreso al streaming no debe ser ignorado. Número 7. Taxi Driver, 1976. Que Taxi Driver aparezca discretamente en Netflix es casi poético, porque esta película desde sus inicios nació en las sombras. Se trata de uno de los retratos psicológicos más perturbadores y memorables que se hayan creado jamás. Martin Scorsese y Robert De Niro forjaron un descenso a la soledad y la paranoia tan profundamente inquietante que todavía estremece a los espectadores casi 50 años después. Verlo regresar a las plataformas de streaming se siente como desenterrar una reliquia sumamente peligrosa. La película nos presenta a Travis Bickle, un veterano de Vietnam profundamente perturbado quien se convierte en taxista en la ciudad de Nueva York. Por las noches, él deambula por una ciudad que se ahoga en la decadencia, la corrupción y un colapso moral absoluto. Lo que hace a Taxi Driver extraordinario es cómo penetra en lo más hondo de la mente de Travis. Su aislamiento se transforma en algo visual, su furia se convierte en algo atmosférico y sus fantasías de violencia se vuelven ineludibles. De Niro nos regala una de las mejores interpretaciones de la historia del cine, capturando a un hombre que se escurre entre las grietas de la sociedad. Scorsese filma la ciudad como un auténtico sueño febril. Las calles resplandecen con el neón de la inmundicia, el vapor y la amenaza. La partitura final de Bernard Herrmann late como una amenaza de combustión lenta. Cada plano, cada línea, cada momento se siente empapado de pavor y melancolía. Esta película conmocionó al público cuando se estrenó y sin embargo fue reconocida al instante como una obra maestra.
Obra maestra. Su influencia resuena en incontables thrillers psicológicos, estudios de personajes y dramas criminales urbanos. Que Taxi Driver aparezca de repente en Netflix sin ningún tipo de bombo y platillo es algo casi milagroso. Es una oportunidad verdaderamente única para volver a ver una película que cambió el cine para siempre. Asegúrate de verla antes de que se retire una vez más a las sombras. Número 6. Apocalypse Now Redux, 1979 Apocalypse. Ahora, una versión Redux apareciendo en Netflix sin previo aviso se siente como un mito que resurge de la profunda niebla de la jungla cinematográfica. No es solo una película de guerra, es un sueño febril, forjado por obsesión, calamidad y una producción tan caótica que casi destruyó a todos los implicados. La versión Redux expande la visión de Coppola, revelando escenas extra, matices de personajes y capas de tono que hacen el viaje más hipnótico aún. La historia sigue al capitán Willard mientras viaja río arriba hacia el corazón de la locura, buscando al coronel Kurtz, un oficial que alguna vez fue brillante y que ahora se ha convertido en un semidios renegado. Pero la trama es simplemente una estructura. La verdadera experiencia es la atmósfera. El calor, la alucinación, el pavor y la desesperación se filtran en cada fotograma. La jungla se siente viva, observando y esperando. Cada nuevo encuentro nos muestra una faceta diferente de la locura. La producción de la película es, de hecho, legendaria por todos los desastres que la rodearon. Grandes tifones destruyeron por completo los decorados. Martin Sheen sufrió un ataque al corazón que estuvo a punto de ser fatal. Marlon Brando llegó con un considerable sobrepeso y totalmente sin preparación, lo que forzó a Coppola a improvisar secuencias completas. El presupuesto se disparó por las nubes y el director casi se derrumbó bajo el peso de su propia ambición. Aún así, la película terminada sigue siendo un logro monumental. Apocalypse Now Redux es una edición de streaming poco común porque representa un tipo de cine que ya no existe, peligroso, desquiciado, personal y de una escala épica. Netflix, al añadirlo en silencio, es casi chocante. Esta es una obra maestra que debe experimentarse con total atención porque captura el momento en que el cine se atrevió a adentrarse en la locura y regresó con imágenes que aún persiguen a las audiencias hoy. Número 5. Blade Runner, versión cinematográfica, 1982. Blade Runner, apareciendo discretamente en su montaje cinematográfico, es una revelación para los aficionados a la historia de la ciencia ficción. La mayoría de los espectadores de hoy solo conocen el montaje final pulido y definitivo, pero la versión cinematográfica es el raro artefacto que moldeó el legado más temprano de la película. Contiene diferencias sutiles, un ritmo alternativo y la ahora famosa voz en off que le otorga a la película una textura noir completamente distinta. Ambientada en un Los Ángeles futurista empapado por la lluvia, la película sigue a Rick Deckard, un cansado Blade Runner con la misión de cazar replicantes rebeldes. Pero esta versión nos revela la historia a través de una perspectiva detectivesca mucho más introspectiva. Harrison Ford nos ofrece una actuación construida sobre el agotamiento, la confusión moral y una profunda oscuridad silenciosa. Rutger Hauer, en su papel de Roy Batty, se mantiene como una de las presencias más cautivadoras y memorables en toda la historia del cine. Lo que convierte a Blade Runner en una rareza dentro del catálogo de Netflix es la poca frecuencia con la que las plataformas de streaming suelen adquirir versiones alternativas o cortes diferentes. El corte teatral no es simplemente una versión anterior. Es un documento histórico que muestra cómo las audiencias experimentaron originalmente la película y cómo el estudio intentó guiar a los espectadores a través de sus desafiantes ideas. Las diferencias crean un ritmo único que los fans a menudo debeten con pasión. Visualmente, la película sigue siendo asombrosa. El humo, los reflejos de neón y las densas sombras construyen un mundo que se siente táctil y abrumador. Sus temas de memoria, humanidad e identidad aún resuenan profundamente. Esta es una película que debería verse en cada versión, pero el montaje original es el más difícil de encontrar. Que Netflix la añada discretamente es un regalo extraordinario para cualquiera que quiera entender cómo la ciencia ficción evolucionó en arte filosófico. Número 4. She's Gotta Have It, 1986. She's Gotta Have It, llegando discretamente a Netflix, representa un regreso a casa para una de las películas independientes estadounidenses más importantes jamás realizadas. El debut de Spike Lee irrumpió a mediados de los años 80 con una voz audaz y un estilo narrativo intrépido que ayudó a encender una nueva y vibrante era del cine independiente afroamericano. Esta película fue rodada con un presupuesto minúsculo, pero su creatividad, energía y confianza sacudieron por completo la industria. La historia nos presenta a Nola Darling, una mujer de espíritu libre que explora sus relaciones románticas con tres hombres muy distintos. Pero la película no trata realmente sobre triángulos amorosos. Se trata de autonomía, identidad y el derecho de una mujer a definir su propia vida sin concesiones. Nola es audaz, contradictoria, divertida y sin remordimientos. Su historia desafía los estereotipos y las expectativas que Hollywood había
reforzado durante décadas. La cinematografía de Spike Lee es eléctrica. Su trabajo de cámara se siente vivo. Él mezcla humor, vulnerabilidad y filosofía con un ritmo que más tarde definiría su carrera. La íntima cinematografía en blanco y negro de la película le otorga un pulso documental, afianzando su honestidad emocional. Incluso sus elecciones musicales dan forma a su atmósfera, con una autenticidad conmovedora. Lo que hace que esta película sea única no es solo su origen independiente, sino también su enorme relevancia cultural. Influyó en incontables cineastas, abrió puertas a voces minoritarias y cambió por completo el modelo del cine independiente americano. El hecho de que Netflix la añada sin ningún tipo de bombo es sorprendente, considerando su gran legado, pero representa una excelente oportunidad para que nuevos espectadores descubran una historia verdaderamente innovadora que todavía se percibe fresca, impactante y muy relevante. Número 3. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket apareciendo discretamente en Netflix es un gran evento para cualquiera que estudie películas de guerra, drama psicológico o el arte de Stanley Kubrick. Esta película se divide en dos mitades inolvidables, pero unidas por un único e inquebrantable tema. La guerra no solo destruye cuerpos, sino que aniquila la identidad. Y Kubrick retrata esa idea con una frialdad quirúrgica y una precisión inquietante que te persigue. La primera mitad transcurre en el brutal campo de entrenamiento de los Marines, donde los reclutas son completamente destrozados por la aterradora y dominante presencia del sargento artillero Hartman. Su voz, su ira y su brutal disciplina se incrustan en la psique de cada espectador. La interpretación de Vincent D'Onofrio del soldado Pyle es una de las espirales más trágicas jamás capturadas en el cine. Su transformación de un recluta confundido a una mente completamente destrozada resulta casi demasiado dolorosa de presenciar. La segunda mitad de la película se traslada a Vietnam, donde Joker, el observador central de la historia, es testigo del caos y la brutalidad del combate real. Kubrick filma la guerra con una extraña y serena belleza, mezclando humo, fuego y una inquietante calma. La violencia se percibe de forma objetiva, despojada de cualquier rastro de heroísmo. Cada escena le recuerda al público que la guerra lo arrasa y destruye todo lo que toca. Full Metal Jacket es una película atípica porque se niega a ajustarse a la estructura tradicional del cine bélico. No se trata de ganar o de sobrevivir, se trata del costo de convertirse en soldado y el costo aún mayor de seguir siéndolo. Que Netflix ofrezca esta película tan discretamente es asombroso. Es una obra maestra que exige ser estudiada, discutida y revisitada por cualquiera que desee comprender cómo el cine puede diseccionar los rincones más oscuros de la experiencia humana. Número 2. Cuando Harry conoció a Sally. La llegada de Cuando Harry conoció a Sally a Netflix sin ninguna celebración se siente extraña porque es, sin duda, una de las comedias románticas más queridas e influyentes que se han creado. Dio forma a cómo las audiencias modernas entienden el amor, la amistad y la cadencia emocional. Se convirtió en un verdadero hito cultural, con escenas y frases que entraron en la memoria colectiva de varias generaciones. Y sin embargo, aquí está, lanzado discretamente en streaming, esperando ser redescubierto. La película narra la historia de dos personas cuyas vidas se entrelazan a lo largo de varios años mientras navegan a la deriva a través del amor, el desamor, la confusión y el desarrollo personal. Pero lo que realmente hace que esta película sea extraordinaria es su profunda honestidad. No idealiza las relaciones románticas, acepta la incomodidad, la frustración y la vulnerabilidad. Harry y Sally discuten por todo, pero se entienden más profundamente que cualquier otra persona en sus vidas. Billy Crystal y Meg Ryan crean personajes tan plenamente vivos que los espectadores sienten que están viendo a personas reales, no a actores. Su química vibra con humor, tensión y verdad emocional. La estructura de la película, construida a base de saltos temporales y entrevistas de estilo documental, añade una gran profundidad y realismo a la conexión que se va desarrollando. Este clásico es raro en streaming porque los estudios controlan estrictamente los clásicos románticos de esta época, a menudo licenciándolos con mucha moderación. El hecho de que Netflix la haya adquirido discretamente es un regalo para cualquiera que anhele calidez, nostalgia y una escritura aguda impulsada por los personajes. Cuando Harry conoció a Sally es una película que sigue siendo atemporal porque logra capturar la desordenada, hermosa impredecibilidad del amor con una claridad inigualable. Número 1. La conversación. La conversación llegando a Netflix casi sin anuncio es poco menos que milagroso. Esta película es uno de los mayores logros del cine de paranoia de los 70, pero a menudo permanece a la sombra de las obras más grandes de Coppola. Es un estudio de personajes de desarrollo lento, basado en la culpa, la vigilancia y la aterradora comprensión de que la verdad puede ser imposible de descifrar, incluso cuando la escuchas con tus propios oídos.
Gene Hackman nos regala una de sus interpretaciones más destacadas como Harry Cole, un experto en vigilancia que, aunque emocionalmente desapegado, se derrumba en silencio bajo el peso de su propia conciencia. Cuando graba una conversación que podría implicar un asesinato, lo consumen la duda, el miedo y la responsabilidad moral. La película distorsiona la realidad con diseño de sonido, recuerdos fragmentados y percepciones cambiantes, dejando al público sin saber qué es real y qué es interpretación. Coppola dirige con meticulosa contención, cada detalle importa. Pasos, el murmullo estático de fondo y los ecos lejanos, todo encierra un significado. La película se desenvuelve como un puzzle donde cada pieza lleva a nuevas preguntas más que a respuestas. Es un thriller raro que no se basa en la acción, sino en el deterioro psicológico. Netflix añade La conversación sin prom. Esta película es asombrosa porque es una piedra angular de la historia del cine estadounidense. Es una clase magistral en tensión, diseño de sonido y estudio de personajes. Los espectadores que le den al play descubrirán una película que aún se siente urgente en un mundo donde la tecnología de vigilancia ha explotado mucho más allá de lo que se imaginó en los años 70. Estos 12 clásicos poco comunes nos recuerdan que la historia del cine sigue viva bajo las tendencias actuales, esperando ser redescubierta. Netflix las ofreció discretamente, pero su impacto resuena con fuerza a lo largo de décadas. Míralas antes de que vuelvan a desaparecer y sigue explorando tesoros olvidados que revelan cuán poderosa, atemporal y audaz puede ser la narrativa cinematográfica.